Es martes y cuando este día llega a nuestro calendario, también en este programa, en Más de Uno Guadalajara, aparecen nuestras letras desde el confinamiento, y lo hacemos desde su confinamiento, tanto Laura como María Lara, historiadoras, escritoras, eruditas de todo lo que ha pasado en relación, además de esta situación que estamos viviendo, relacionada con ella, y que cada semana nos cuentan muchos, pero que muchos asuntos interesantísimos. Laura, buenos días. Buenos días, César. Hoy empezamos contigo y vamos a hablar acerca del cierre de IFEMA y también del balance que se puede hacer de esas instalaciones. Pero antes, la pregunta obligada. Bien la semana, ¿verdad? Sí, hemos celebrado el Día de la Madre en el confinamiento, ya celebramos el Día del Padre también en este estado de alarma. Nuestra abuela Pilar está en Cuenca, sigue en Cuenca, todavía no la podemos ver, pero estamos siempre comunicándonos con ella por teléfono y afortunadamente pues estamos aquí con nuestros padres confinadas. Bueno, porque has querido, Laura, hoy hablar acerca del balance de IFEMA, que es además una de las instalaciones modélicas en el aspecto sanitario, protagonistas de esta pandemia, reconocida en todo el mundo. Se ha convertido IFEMA en el hospital más grande de España y todos que hemos estado acostumbrados a ir a ferias, pues a Aula, a Fitur, a ese gran pabellón o suma de pabellones, nos hemos acostumbrado tristemente a través de los telediarios a ver esas escenas de cómo la UME creaba el hospital más rápido que el de Wuhan cuando se produjo en China también la necesidad por el coronavirus, y después cómo los pacientes iban siendo trasladados también por el ejército en autobuses en noches inciertas para descongestionar los hospitales. Tras un mes de intensa actividad, más de un mes, con casi 4.000 pacientes atendidos desde el 21 de marzo, este 1 de mayo cerró sus puertas, pero ahí sigue todavía preparado por si en el futuro hubiera que acoger más pacientes. María y yo, como sabéis, como expertas en la gripe de 1918, que nos han entrevistado también en el telediario de Antena 3 con Matías Prats, pues avisamos de que hay que ser muy cuidadosos ahora con la desescalada porque la gripe del 18 tuvo brotes posteriores, las 3 oleadas fueron muy cruentas. Laura, hay una paradoja que se da con las instalaciones de IFEMA, y es que evidentemente está concebido como un recinto ferial, son una serie de pabellones, de naves, y la estructura que se ha llevado a cabo allí, la de un hospital de campaña, pero digo, paradójicamente se ha conseguido que sea un hospital no solo muy efectivo desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista humano para las personas ingresadas allí. Es algo en lo que todos coincidían, la buena química, relación, humanidad que había por parte de todos los profesionales y calidez además hacia los pacientes. Algo digno de elogiar. Así es, crearon hasta una biblioteca llamada Resistiré, tenían las camas situadas a 3 metros para la comodidad y por otro lado también por la profilaxis que es necesaria entre los enfermos y para que los sanitarios pudieran atenderlos debidamente. Son cosas que nosotras ya habíamos investigado para la gripe del 18, así que vemos que la historia se repite. Y también me parece muy emocionante que crearan un pabellón, concretamente el 14, para que estuviera destinado a 150 personas sin hogar que estaban como pacientes asintomáticos, pero para prevenir que se contagiaran en la calle. Estos días, cuando veíamos María y yo las noticias, los informativos, y se estaba produciendo ya la evacuación o el alta de todas las personas que allí habían estado enfermas o recogidas, nos daban pena estos sin techo porque decíamos, ¿y dónde van a parar ahora? Pues IFEMA ha dado también cobijo a todas estas personas, lo está haciendo todavía, creo, ¿no? Sí, también el tema de las morgues, que es un tema nada agradable para hablar, pero como la muerte existe, también tenemos que prestar atención a esas 3 morgues que han existido en la Comunidad de Madrid, el Palacio de Hielo, la Ciudad de la Justicia y esa pista de hielo que había en Majadahonda.
En estos momentos, la única que sigue abierta es la Ciudad de la Justicia, ese Instituto de Medicina Legal, porque la de Majadahonda cerró sus puertas el 14 de abril y el 22 del mes pasado el Palacio de Hielo. Hasta el 21 de abril las cifras oficiales decían que 1.785 cadáveres habían estado en esas morgues, y desde aquí también las hermanas Lara lanzamos un llamamiento a los políticos, autoridades religiosas que nos estén escuchando, a que cuando hablan de actos, homenajes, reconocimientos para las víctimas de la pandemia y de solidaridad y empatía a sus familiares, no pongan solamente las palabras víctimas o fallecidos por coronavirus, porque en realidad todos los muertos durante el estado de alarma pues han sido doblemente víctimas, han sido víctimas de la enfermedad por la que hayan muerto, haya sido el coronavirus, haya sido una bacteria. Nosotras pues estamos muy sensibles en este tema por el fallecimiento de nuestro abuelo Pedro, y por otro lado han sido también víctimas de que se han tenido que ir en la más estricta soledad, sin tener posibilidad tampoco de entrar a un templo religioso con independencia de su credo, si eran musulmanes, judíos, cristianos. También han sido enterrados solamente con 3 familiares, y eso, como digo, con independencia de la enfermedad de la que hayan perecido. Por eso, en la muerte no existen bandos, ya lo decía Jorge Manrique, que se apellidaba Manrique de Lara, coplas a la muerte de su padre. Pues en este caso también coplas de las hermanas Lara a la muerte de su abuelo, tristemente, porque en la muerte no existen bandos, no existen colores, y todos los seres humanos que han perecido durante el estado de alarma, durante el confinamiento, merecen recibir honores cuando todo esto pase. Nos quedamos con este toque de oración, Laura. Buena semana en el confinamiento y el martes seguimos hablando. Un honor siempre, César. Y nos quedamos ahora con María Lara, que seguirá dándonos pinceladas históricas acerca de lo que han sido situaciones parecidas a las que estamos viviendo, como las que se utilizaron hospitales de campaña para poder paliar en otras épocas, en otros años. María, buenos días. Buenos días, César. Te recibimos con este toque de oración que queríais especialmente que apareciera en nuestro programa de hoy, ¿verdad? Sí, porque viajando atrás en los siglos nos encontramos con el año 1503, inicios del siglo XVI, cuando el 28 de abril se produjo la batalla de Ceriñola. Fue durante la Segunda Guerra de Nápoles, y en ese 1503 se enfrentaban las tropas españolas con los franceses. Vencieron las tropas españolas mandadas por el Gran Capitán, y después de la cruenta batalla, que duró apenas 1 hora, pero en ella participaron más de 11.000 hombres franceses y 7.600 hombres al mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, pues en esa batalla de apenas 1 hora hubo más de 4.000 muertos en la parte francesa y 100 en la española, y se produjo un acontecimiento notable, y es que el Gran Capitán, al observar el campo lleno de cadáveres franceses, pues ordenó que ese día, a la puesta de sol y en lo sucesivo, se dieran 3 toques de atención prolongados para que todos rezaran por los muertos caídos en la batalla, por los de tu bando y por los del bando de enfrente. De manera que a lo largo del siglo XVI, gracias a esta iniciativa del Gran Capitán, y después en el siglo XVII, se extendió la costumbre a todas las unidades españolas, y de hecho a los ejércitos occidentales pasó gracias a España el toque de oración, y desde entonces en todas las instalaciones militares, tanto en ámbito nacional como fuera de él, el toque de oración se interpreta cada tarde después de haber arriado bandera y al ponerse el sol, para homenajear a los soldados que han dado su vida por España. Hablábamos antes con Laura acerca de ese modelo que ha sido para el mundo el hospital improvisado en las instalaciones de IFEMA, considerado como un hospital de campaña, aunque los hospitales de campaña a lo largo de la historia no han sido algo desconocido para nuestro país, pero en este caso relacionándolo sobre todo con conflictos bélicos, ¿no?
Sí, lo contamos en el libro Guadalajara no es Abisinia, de Laura Lara y mío, cómo durante la Guerra Civil hubo incluso un turismo bélico. Venían aristócratas y burgueses a España a meterse a las trincheras para realizar, pues eso, excursiones. Parece insólito, pero vinieron, por ejemplo, al frente de Guadalajara. Y sin motivación ideológica política, sino la atracción de ver un país en guerra. Ya digo que resulta como poco sorprendente. Bueno, pues entre las visitantes que llegaron desde Reino Unido se encontraba una noble con muchos títulos, Catherine Atholl, que tenía también un puesto en el gobierno británico y que durante la Primera Guerra Mundial su castillo, que procedía del siglo XIII, lo había puesto a disposición de las tropas para que colocaran allí a sus enfermos. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo también en la campaña de África hospitales en Guadix, en las Ramblas. Y si nos fijamos en las imágenes del IFEMA del 21 de marzo, vemos cómo las camas y la ubicación del material sanitario recuerda poderosamente a unas instantáneas de años atrás, de 1936. Se trata del Frontón Recoletos. Fue un hospital de sangre que realmente había sido inaugurado un año antes. En abril de 1935 se presentó el proyecto, lo idearon un arquitecto llamado Secundino Zuazo y un ingeniero llamado Eduardo Torroja. Y el Frontón Recoletos era un espacio durante los últimos años de la Segunda República, bueno, el último año y medio, para asistir a ver lucha libre, pelota vasca, es decir, un espacio de ocio, una sala cubierta de juego de pelota situada cerca de donde hoy está la Biblioteca Nacional, en la zona de Recoletos. Pero al estallar la Guerra Civil, el Ateneo Libertario de Delicias, que lo controlaba la FAI, propuso que el Frontón Recoletos dejara de tener el uso lúdico para convertirse en hospital de sangre, y así permaneció durante todo el conflicto hasta que ya, una vez acabada la Guerra Civil en 1940, volvió a tener ese uso de espectáculo, y después en 1973 se demolería para construir viviendas. Ya ven. Y vamos a terminar, se nos termina el tiempo, qué pena, María, pero vamos a hacerlo recordando que España y Europa en general han vivido épocas muy tristes en cuestión de pandemias. El otro día hacíamos referencia a la mal llamada gripe española de 1918, pero hoy nos vamos a centrar también en el cólera, que causaba pérdidas masivas de población en el viejo continente con relativa frecuencia, ¿no? Sí, el cólera fue letal en el siglo XIX, y en esos cuarteles de Alfonso XII, del rey soldado, encontramos cómo también se ubicaron enfermos. Nos lo contaba, de hecho, mi cuñado Eduardo Muñoz, que, bueno, como guardia civil y antes caballero legionario paracaidista, ha pasado por muchos cuarteles y entre otros estuvo en ese. Bueno, pues fue en Aranjuez, y allí en 1885 había una epidemia muy fuerte de cólera. Todavía se guarda recuerdo en la ciudad del tren de la Fresa, en la ciudad palaciega, y Alfonso XII tenía 27 años, moriría en noviembre, pero en julio fue a Aranjuez porque dedicó el palacio y los cuarteles aledaños para que se ubicara a los soldados. Se aprecia también en la película de ¿Dónde vas, Alfonso XII?, con unas escenas nostálgicas en torno a la contraseña Covadonga como salvoconducto entre el rey y sus soldados. Y se llevó una bronca terrible Alfonso XII de Antonio Cánovas del Castillo y del gobierno, que se presentaron en Aranjuez con el ministro de Gracia y Justicia diciendo que el rey había quebrantado el confinamiento y que se iba a poner enfermo. Luego, como decíamos, murió en el otoño, esto sucedía en el verano, murió de tuberculosis, pero él fue aclamado más que como un rey, como un héroe cuando llegó otra vez desde Aranjuez a Atocha, porque el pueblo vio que tenía un rey humano. Se nos termina el tiempo, María. Hoy nos queremos marchar con un poquito de música del trompetista Roy Edsel. Háblanos de este tema que está sonando. Sí, no hay apenas datos sobre su biografía. Sabemos que este trompetista, Roy Edsel, al que apodaban Mr. Trumpet, es polaco,
que nació hacia 1925 y que en 1965 grabó esta canción, grabó El Silencio, y se convirtió también en un éxito incluso en España con la discográfica catalana Belter. Después esta canción pasó incluso a las verbenas y hoy Laura y yo la traemos como homenaje a Letras desde el confinamiento. Pues nos quedamos con este maravilloso Silencio de Roy Edsel y la próxima semana más, porque todavía seguiremos confinados, así que continuaremos dando un repaso a nuestra historia gracias a vosotras. Laura, María, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Cuidaros. Encantadas.